empecemos un poco por donde terminó Andrés. Digamos, la universidad a la Secretaría de Educación le hace un acompañamiento más o menos desde el 2004, inclusive antes, hasta el 2011. Hoy todavía tenemos proyectos con la Secretaría de Educación, un proyecto integral de 7 años de trabajo, si uno lo quiere ver así, en el cual la universidad empieza por aclarar primero los lineamientos de los planes maestros de equipamientos, que es un requerimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Es decir, la Secretaría tiene como obligación que construir un plan de maestros de equipamientos educativos para darle reglas, instrucciones, planeación a todo el desarrollo, no solamente de las obras públicas, sino privadas, que tienen que ver con educación en la ciudad. Definir la política de infraestructura. Correcto, eso es el primer aporte que hace la universidad y que es bastante significativo. Se desarrolla el plan maestro 2006-2019. Posteriormente, la misma Secretaría ve una necesidad directa de contratar la interventoría de los diseños de una serie de colegios que abrió la licitación. Entonces la universidad nuevamente participa allí. Posteriormente, hacer diseños específicos al darse cuenta que tiene una cobertura tan grande que cubrir. Dice, oiga, ayúdeme, ya que estamos entendiéndonos muy bien y que estamos entendiendo qué es lo que ustedes nos quieren comunicar con sus dinámicas, ¿por qué no cogen también estos diseños y hagan los diseños también ustedes? No solamente la interventoría los de contratistas externos, sino hagan ustedes también diseños de estas necesidades. Y posteriormente ese trabajo culmina con el seguimiento de las obras de esos mismos trabajos previamente interventoriados y previamente delimitados, lo que dio un rango de acción a la universidad y de participación muy amplio, y de alguna manera contesta esa pregunta que hacía Andrés de cómo la universidad no empieza en un fragmento, sino empieza en una visión mucho más totalizante del problema. Primero hablemos un poco del tema del plan maestro. Yo les comenté cuatro componentes importantes: plan maestro, interventorías de diseños y gerencias de obra. Durante 7 años más o menos la universidad participa en esto. El plan maestro de equipamientos educativos es una necesidad, como les decía antes, que la ciudad tiene. Es una obligación que tienen las entidades, de las distintas entidades y secretarías de la ciudad, que tienen que contratar. La universidad básicamente lo que plantea aquí es un plan general que inicia con unas políticas generales de relaciones económicas y espaciales de lo que pasa en la ciudad. Es decir, la ciudad tiene desagregado en este momento toda su infraestructura y tiene que empezar a encontrar nodos o pequeñas piezas de articulación entre esas relaciones institucionales y las comunidades. Lo que busca estos planes es tratar de consolidar esos fragmentos de ciudad institucional y crear una dinámica de interacción mucho más precisa a través de una serie de instructivos que arroja el plan, de mecanismos también de gestión y sobre todo de normativas. Es decir, lo que no tenía la ciudad y lo que no tenía ninguna de estas secretarías para ejecutar sus obras es que no tenía reglas. Digamos, en términos de lo que la Secretaría de Educación, que es el caso nuestro, había venido implementando, existían algún tipo de indicadores, existía algún tipo de mecanismos de control de la calidad, pero hasta que existe el plan realmente aparece de manera, digámoslo aquí, normativa, una tabla de indicadores, una tabla de necesidades, una tabla de reglas con las cuales los proyectistas, los mismos colegios existentes y los futuros pensadores de nuevos colegios y nuevas instituciones tendrán como reglas de juego. Entonces, esa primera idea del plan maestro logra que se puedan poner por fin unas reglas de juego sobre la mesa para que esto empiece a tener estándares y calidad, ¿sí? Ese es un trabajo que curiosamente se desarrolló en paralelo con los diseños arquitectónicos. Hubiésemos querido que toda esa idea del plan hubiese sido una idea previa, pero como las necesidades de la Secretaría eran, por un lado, en términos de ley, cumplir con esos requisitos, pero por otro, ejecutar también los recursos y acomodar su infraestructura escolar en plazos cortos, se desarrolló simultáneamente. Muchos de los indicadores de esas tablas creadas por el plan se alcanzan a incorporar en los diseños. Otras surgen de los mismos diseños como retos y preguntas para construir los estándares. En ese proceso, digamos que finalmente la universidad entonces entrega unos diseños que desarrolla, digamos, con un grupo de profesores que han tenido experiencias previas en esos desarrollos de arquitectura escolar.
Antes es importante hablar del proceso de interventoría que hace también la universidad a unos colegios que la Secretaría de Educación saca a concurso público. La Secretaría de Educación en el año 2005 está comprometida a crear 38 nuevos megacolegios. Eso la obliga a tener que acudir al concurso público como mecanismo, lo hace a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Abren un concurso que tiene por principio una idea muy interesante, que es que van a existir varios premios. El que gane el primer premio tiene acceso a diseñar varios colegios, y así sucesivamente, en el sentido escalonado. El que gana el quinto premio pues solamente diseña un colegio. En ese rango se intenta dar cobertura a que se pudieran diseñar esos 38 colegios como un sistema, digamos, de mecano que pudiera adaptarse a distintas condiciones geográficas, lo cual es muy discutible en términos arquitectónicos, porque esas piezas siempre tienen que acomodarse a realidades muy concretas, geográficas, morfológicas del lote, ambientales, pero creo que fue una iniciativa positiva en la medida en que logró garantizar cierto estándar en la construcción, cierta calidad en los diseños, mucha certeza de que al revisarse un colegio están revisando 5 a la vez en términos de programáticos, de estándares constructivos y demás. De eso deriva que la universidad participa como interventora de ese proceso. Entonces, de esos 38 colegios, la universidad le hace seguimiento con un grupo. Ese es un proyecto dirigido por el profesor Enrique Villamarín y con el apoyo del ingeniero Oscar Hoyos, que falleció recientemente. Ellos dos básicamente hacen seguimiento a estos colegios. Posteriormente la Secretaría, al verse nuevamente apretada en términos de darle seguimiento a otras interventorías, decide anexar un proceso adicional de interventorías de colegios existentes, y termina un proceso bastante complejo, ustedes lo conocen de cerca, bastante complejo, de tratar de darle seguimiento a todos esos diseños y cumplir con las calidades requeridas. Después de ese proceso, básicamente, la universidad, entonces, o diría yo que paralelamente a eso, se inicia el proceso de los diseños de los nuevos colegios. La Secretaría, mientras ha estado haciendo esto, detecta que necesita, además de esos 38 colegios, resolver otra situación que es más compleja. Hay predios que durante mucho tiempo se ocuparon con edificaciones escolares y que eran parques del distrito, en fin, había situaciones muy complejas que la Secretaría no tenía claras en términos jurídicos para poder sacar a licitaciones. Entonces, con el acompañamiento de la universidad y paralelamente con el acompañamiento de otras firmas, se fueron desentrañando todos esos problemas jurídicos para que esos predios, mientras se desentrañaba el tema de la escritura, se pudieran ir pensando y proyectando como posibles colegios futuros. Generó una respuesta adicional dada por la universidad en construir y diseñar una gran cantidad de colegios nuevos en lotes donde había colegios existentes, o sea, se reemplazaron en su totalidad. Otros se les hicieron diseños de reforzamiento, a otros se les hicieron diseños complementarios de cerramientos, baños, aulas múltiples, de manera que la universidad terminó participando en un proceso muy ambicioso, muy grande, y básicamente participó en 125 distintos frentes en ese proceso, lo cual le permitió a la Secretaría ejecutar su presupuesto pactado en el tiempo que tenían. Digamos, eso implicó, y esos son los puntos que creo que de los cuales se ha aprendido mucho en esta experiencia, implicó contratar gente externa a la universidad, ampliar la planta, digamos, de física, y buscar alternativas para que esas temporalidades que la universidad tiene se pudieran controlar en términos de calidad y en términos de tiempos y prestación del servicio. Y bueno, tiene, como todos estos procesos, cosas muy positivas, algunas seguramente por corregir, y de ahí se aprendió bastante para seguir manejando, digamos, consultorías de gran tamaño. Finalmente, la última parte del proceso es que la universidad, la Secretaría, al tener ya abiertos estos procesos de licitación de esas 125 obras y de esos 38 megacolegios, acude nuevamente a la universidad y le dice: oiga, ¿por qué no me ayuda a que eso se construya bien? ¿Por qué no me ayuda a gerenciar esos procesos, a controlar la calidad? Y se hace nuevamente un convenio, o se amplía un convenio, para que la universidad participe con un grupo de profesionales, digamos, de alta calidad en el control y la gerencia de esas obras. Ese proceso también muy complejo, porque
así como había proyectos muy completos de los que había diseñado la universidad, seguramente había otros muy mal proyectados, hechos por consultores externos que se estaban anexando para que también se hiciera seguimiento de obras. Y de eso, digamos, se logra que la universidad pues participe hasta el último minuto en la construcción del último de esos colegios y esos reforzamientos y de esos diseños generales. La universidad entonces participó ampliamente, más o menos en 125 consultorías. De todos esos procesos se pueden hablar de 125 frentes. El 92% de esos frentes fueron diseño, es decir, en términos económicos, del dinero que entró a la universidad, se gastaron el 92% de esos recursos en ejercicios de diseño, un 4% en términos de supervisión arquitectónica de sus alcances, un 3% en actualización de algunos planos y un 1%, que es curiosamente suena poco, pero aquí estamos hablando más o menos de 9.000 millones de pesos para publicaciones y elementos de divulgación. Asimismo, la universidad también, de esas 125 consultorías, hace 92 que son reforzamientos, arreglos, mejoras, pero 33 son colegios nuevos, casi lo mismo que la Secretaría hizo por consultoría externa, fue igual a lo que la universidad le participó a la Secretaría como aporte en términos de diseños nuevos. Si vemos ya los resultados, creo que se habla de unos resultados bastante buenos, creo que en los últimos 5 o 6 años tal vez se ha hecho un aporte importante a la arquitectura escolar en Bogotá, se ha generado esa transformación de la que hablamos inicialmente en términos de que los funcionarios se reconocen como personas un poco diferentes al abordar los problemas y las necesidades que la Secretaría plantea. Todo esto porque la universidad ha podido exigirle mucho más calidad en la ejecución, bueno, en fin. Y un poco para cerrar esas cifras y para contarles un poco cuál es la participación que tuvo real la universidad con respecto al gran proyecto del alcalde Garzón y de ese periodo, básicamente es que hubo 638 procesos de obras, ejecuciones, diseños, y la universidad participó más o menos en 399 de esos frentes, tocó por unos 399 frentes. Eso quiere decir que hubo una participación significativa en el proyecto político, llamémoslo de alguna forma, pero sobre todo en la transformación de las dinámicas de la ciudad. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso que tiene un resultado, digamos, positivo y se puede poner como ejemplo, tal vez para revisar algunos mecanismos de gestión, pero sobre todo para ver que la universidad tiene capacidad para interaccionar a todo nivel con las distintas entidades del distrito y de la nación, ¿no? Eso más o menos para darles un esbozo general.